Hola gente, esta intro no va a durar mucho porque lo único que vamos a hacer el día de hoy va a ser rankear las frutas de Blox Fruits de las updates del año pasado 2025, siendo la Bomb, la Limey, la Pain, la Tiger, maldito avión hijo de puta. No, la verga. Y bueno, también la Tiger, la Wolf y la Control. Así que pues nada más, comencemos. Ya. Ok, sería bueno empezar rankeando todas las frutas. Aquí tenemos las todas. Y por supuesto, siempre empezamos con la que la peor a la mejor. En mi opinión, la bomba no sería tan alta, porque sí, recibió buenos cambios y creo que hace un poco de más daño. Y aún así no se me hace muy buena. Pero si tomamos en cuenta los cambios de diseño y todas las habilidades que ha tenido, sus cambios son de verdad impresionantes. Y sin mencionar las minas, esas cambiaron mucho. Antes eran solo unas bolas todas raras y ahora son como esferas flotando y ahora parecieran las minas. Incluso que tiene una segunda forma, la cual puedes solo presionarla y así explotarán todas al mismo tiempo. Sí la rompieron bastante, incluso con las habilidades y incluyendo la autodestrucción y el salto, que de hecho fue lo más roto. Así que en mi opinión, pues la bomba es bastante buena, pero no le daría mucho porque pues es una común. Y la Lightning es meh. O sea, sí cambió mucho, ahora se ve más brillante y mejor. Y a pesar de todo ya le agregaron forma de saber cuántas cargas tiene sin tener que ver los letreritos de arriba. Aunque pues lamentablemente la fruta sigue siendo igual. No ha cambiado mucho. El chi como el dragón, eso sí ha cambiado. Pero en lo demás no lo sé, siento que sigue siendo igual. Pero ahora, hablando de la fruta Pain, se volvió de mis favoritas. Porque de ser una fruta demasiado mala, la rompieron demasiado. Es que mira, antes era una cacota, la primera, la Z para que entiendan. Y ahora puede ser casi infinita. Y sin mencionar que los fantasmitas al absorberlos te llenan tu barrita. Pero eso lo mencionaremos después. Y ahora la X, cuando la tocas y así, solo la mantienes y haces eso. Nada normal. Lo interesante aquí es cuando la despiertas y la mantienes presionada. Porque esto sí cambia bastante. Y sí, tal vez parecerá poco, pero aún así es impresionante lo que hicieron con esta fruta. De volverla tan rota que incluso le añadieron una segunda vida. Y esto es demasiado roto, es demasiado veloz, así que solo por eso la dejaré ahí. Como siguiente fruta tenemos la Tiger, que sí es buena, pero pues no sé, siento que la dejaron rota y todo eso. Incluso el lavado de diseño fue demasiado impresionante. El dedo revolver, la patada espiral, todo eso se volvió demasiado poderoso. Aunque no siento que tuviera el mismo impacto que su skin, y que por esa razón la skin la pondremos justo aquí. Y de verdad, amigo, aunque esto sea solo una skin, no cambia el hecho de que, bueno, haya cambiado demasiado su estética, la volviera tan lobo, tan morada. Es impresionante lo que hicieron de verdad con esta skin. Y hablando de la Control, bueno, no hace falta decir en qué lugar estará, obviamente la dejaré ahí. Es que miren, de ser una fruta tan mala para farmear, le añadieron su M1, su modo sin dominio, que así, aunque estando sin dominio, está demasiado roto. Y más para el PvP, que es lo que usualmente se usan las frutas cuando llegas al level max, solo estar PvPando. Y es que, mira esto tiene posibilidad de combo infinita. No hay forma de que falles algo con esta fruta. Es
es impresionante de verdad lo que hicieron. La rompieron demasiado y eso es lo que me gusta. De tanto así que le pusieron su modo Enderpeel. Es que este también está muy roto. No sé qué se les ocurrió para que hacerla tan rota que hasta puede hacer daño. Es impresionante de verdad lo que hicieron con la fruta más mala de las míticas del juego. La volvieron la mejor, que incluso le añadieron una nueva y que incluso con su dominio esto pues no sé qué decir. Es literal la mejor fruta. Cuando vi el tráiler no se grabó, pero casi lloro, se los juro. Además de que le añadieron en su dominio su modo dagas y sin dagas, que igual no importa cuál uses, no importa la verdad. Todo hace lo mismo, no hace lo mismo. No importa qué uses, igual está roto. Incluso te indica cuándo cambiaste el modo. Es impresionante y todo el farmeo de ahora con esta fruta, con el dominio, es impresionante. Cuando caminas, cuando dasheas, cuando saltas y sobre todo algo que muy divertido, el paso rápido. Porque no sé si lo mencionaron, pero ese paso rápido se hace daño. Y bueno, las habilidades sí cambian bastante, pero tampoco quiero que dure. Así que solo les voy a mostrar la primera habilidad. Y con dominio, sin dominio, digo con daga y sin daga, para después pasar al siguiente modo, que es el que de verdad quiero platicar. Empezando con el M1 del modo dagas, que wow, despertado, cortar edificios es... no sé qué decir, es demasiado roto. Aunque yo no lo he podido despertar, sé que está demasiado roto. Y bueno, con el M1 del modo manos, pues en sí no hay tanta diferencia como el de antes, pero sí tiene su diferencia notable. Es que, miren, ahora lo puedes dirigir, puedes crear varios al mismo tiempo. Esto lo hace más spameable, pero aún así no quita el hecho de que esté roto. Y para acabar esto tenemos que ir con el modo V, el modo de la V. Esto está demasiado roto. Esta cinemática que te deja atrapado te baja como media vida. Aún que teniendo level max, esto te puede llegar a ser muy útil. Los termina aturdiendo y baja mucha vida. Pero aquí lo interesante entra cuando lo mejoras. Esto sí es lo que cambia. Esto es lo que la hace valer la pena. Al despertarla, la cinemática es demasiado épica. Tanta aura que farmeas. Esta cinemática es mucho mejor que la Gravity, me atrevería a decir. Y por eso la Control se volvió mi fruta favorita. Y bueno, esta es mi opinión sobre las frutas reward de este año. Esperemos añadan más frutas este año 2026. Pero bueno, este es Sam. Bye.